SER Podcast. 11:06, 16 en Canarias. En la cadena SER, Hora 25. Pablo Tallón. Y ahora vamos con el análisis en esta edición de Bolsillo de Hora 25, pero antes seguimos muy pendientes del incendio forestal que empezó en la comarca extremeña de Las Urdes, que ha seguido avanzando sin control hasta llegar a la provincia de Salamanca y que ha obligado a desalojar a más de 800 vecinos de 12 municipios. Así que vamos a buscar la última hora con nuestro compañero de Radio Extremadura, José Luis Hernández. Adelante. Muy buenas noches. Una noche larga se espera en esta comarca de Las Urdes porque hay dos frentes muy activos y descontrolados en el incendio que comenzaba a mediodía de ayer. Por un lado, el frente norte, en el entorno de Horcajo, que era el que traspasaba también el límite provincial con Salamanca en el entorno del municipio de Vegas de Domingo Rey. Un frente que sigue muy activo, que se reactivaba durante la tarde de hoy y que ha complicado mucho las labores de extinción. Por otro lado, preocupa el frente de Cerezal, el frente noreste, donde se ha obligado en las últimas horas a que Nuño Moral quede confinado en sus domicilios, sus cerca de 400 habitantes, y al desalojo de dos nuevas alquerías, Asegur y Aceitunilla. Con esto son más de 800 las personas evacuadas de sus domicilios, muchos de ellos en la residencia de estudiantes de Caminó Morisco, ahora mismo celebrándose el CECOPI de noche para ver cuál es la situación y cuáles son las decisiones que se toman para hacer frente a este incendio en las horas más frías, en las horas nocturnas, que se espera que puedan ayudar a controlar y estabilizar el incendio. Pues vamos a seguir pendientes. Las buenas noticias llegan desde la Sierra Oeste de Madrid porque ya está estabilizado el fuego que ha obligado a confinar a los vecinos de Aldea del Fresno y a desalojar 3 urbanizaciones. Además, lo bueno, como decía ahora José Luis, es que se espera que la meteorología juegue a favor de los bomberos en las próximas horas. Y hombre, ya que hablamos de meteorología, de temperaturas, pues vamos a preguntarle a Jordi Carbó, porque en principio van a caer, pero atención, porque también habrá que estar pendientes de las lluvias. Jordi Carbó, buenas noches. Así es, buenas noches. De hecho, creo que nos vamos a olvidar rápidamente del calor, a pesar de que hoy, por ejemplo, en la provincia de Valencia se han acercado a los 45 grados en muchas poblaciones. Mañana ya no tendrá tanto protagonismo el calor, aquí bajará a 10 grados, es decir, igualmente en muchos puntos del Mediterráneo máximas alrededor de los 35, pero en la mayor parte del país ya alrededor de los 30, por ejemplo en la ciudad de Sevilla, es decir, un calor mucho más amable. Pero como decías, dejamos atrás el calor y mucha atención a las tormentas. Tenemos varios avisos de la Agencia Estatal de Meteorología, nivel naranja, podrá subir las próximas horas, y es que ahora tenemos tormentas en Castilla y León, en el norte, se irán reproduciendo durante la madrugada, algunas alcanzando el interior del Cantábrico, y cuidado también en los Pirineos, ya que pueden caer muchos litros en poco tiempo, tormentas que mañana se irán repitiendo y se extenderán también a gran parte del Mediterráneo. Gracias, Carbó. Buenas noches. En esta hora 25 de Bolsillo vamos a analizar la actualidad con Carlos Cue, Raquel Ejerique. ¿Qué tal, cómo estáis? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Y un día más, cómo no, tenemos que empezar por Ceuta. Porque Moncloa ya trabaja para que 500 niñas sean realojadas en la península. Esta es una noticia que ha avanzado la SER. El gobierno y la ciudad autónoma ya están empezando a aplicar un plan de choque para garantizar esta acogida y están trabajando en él, por más que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, lo haya negado en rueda de prensa. El mismo gobierno que, habiendo pasado 20 días, como hemos dicho, desde la avalancha, todavía no es capaz de decirnos cuántas personas hay en Ceuta procedentes de la avalancha. Todavía no ha fijado un horizonte temporal, ni tan siquiera aproximado. Él asegura que nadie le ha comunicado este plan, pero diga lo que diga Vivas, la hoja de ruta está definida. En una primera fase, Ceuta va a ceder espacios para que estas menores puedan dormir seguras en la ciudad de manera temporal, y después estas niñas van a viajar a la península y lo harán aunque las comunidades del PP se opongan a su acogida. Quien lo ha avanzado ha sido nuestro compañero Nicolás Castellano. Buenas noches, Nico. ¿Qué tal? Buenas noches, Pablo. Nico, para blindar esta acogida, el Ministerio va a activar un mecanismo legal que ya ha utilizado antes, lo usó de hecho para garantizar la acogida de los niños solicitantes de asilo que había en Canarias, y este plan pasa porque las ONGs y no las autonomías sean quienes asuman la tutela de las jóvenes. Sí, a pesar de la disputa política, o de la aparente disputa política, lo cierto es que los técnicos del Ministerio de Juventud e Infancia y los técnicos del área del menor de Ceuta, uno de los más expertos de toda España por su convivencia con la frontera y con esta realidad migratoria de los niños que cruzan solos, han estado trabajando mano a mano desde el inicio de la crisis buscando una solución. De hecho, anoche mismo la reunión que contábamos en Hora 25
esa reacción de la Asociación de Vecinos ante el posible anuncio de traslado, la reunión entre ambas delegaciones técnicas se prolongó hasta prácticamente la medianoche, según ha sabido la cadena SER. En esa reunión se detallaba ese plan: primero, sacar a los niños de la calle, esas 500 niñas en situación más vulnerable, las 216 que están en los colegios, en los 2 colegios del Príncipe, que quedarán liberados la próxima semana, y más de 200 que quedan en otras instalaciones, sobre todo en esa cancha del Príncipe. A posteriori, una vez que las niñas estén ya en un lugar seguro, entre otros sitios en 2 naves más, en 2 edificios de vivienda o en un salón de bodas, lo cierto es que el plan del gobierno es auxiliar a Ceuta sacando a esas 500 niñas usando un mecanismo que ya obligó el Supremo a utilizar, y es que el Supremo protegió a los niños solicitantes de asilo en Canarias y obligó al Estado a trasladarlos a la península por la situación de saturación de los centros. Ese mismo mecanismo, es decir, que la tutela se quede en la Ciudad Autónoma de Ceuta, pero la guarda se quede en manos de ONGs para llevarlas a la península, es el mecanismo que, como adelantó la cadena esta mañana, pretende poner en marcha de manera conjunta el Ministerio de Infancia y también la Ciudad Autónoma de Ceuta. Por eso también que Alcira Rego a la ministra le haya sorprendido, y por eso ese hilo en las redes sociales en el que insiste con mayúscula que todas las opciones le fueron dadas desde el 8 de agosto a Vivas en esa reunión que mantuvieron. Ambas delegaciones técnicas mantienen los planes. Primero, sacar a las niñas, ya hay más de un centenar durmiendo en una nave, y en los próximos días van a intentar articular la fórmula legal para sacar a esas niñas y a los niños de muy corta edad a la península. Bueno, gracias, Nico. Pues hoy Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a Ceuta. Desde ahí ha mantenido un tono durísimo contra el gobierno, ha expuesto sus recetas y ha anunciado que va a llevar al Supremo el plantón de los ministros al Senado, el hecho de que no comparecieran. Y preguntado por este plan para acoger en la península a 500 niñas, el líder de la oposición viene a decir que no tiene sentido, porque lo que toca, según él, es devolverlas de manera inmediata a Marruecos. No conviene distraernos, y lo que conviene es devolver los menores a sus familias, y si no, al Estado del que dependen para que les tutele. De hecho, deja claro que esta devolución se debe hacer por las buenas o por las malas. Han de volver a su país, bien de manera voluntaria o mediante expulsión, pero todos, y cuando digo todos, son todos, ni mayores ni menores, han de regresar todos. Y dirán ustedes, hombre, ¿pero esto es legal? ¿No hay una legislación que protege a estos menores? Pues bien, según Feijóo, en el caso de aquellos que han llegado a Ceuta, no. La ley de protección del menor no está pensada para eso. La ley de protección del menor no prevé supuestos de invasión o de ocupación de ciudadanos de otro país en territorio español. Por tanto, no se puede aplicar una ley para un hecho para el que no está pensada. Y lo que está pensado para ello es el reglamento de retornos y es la normativa europea, que ya hay experiencia al respecto, tanto en menores como en asilo. Bueno, pues antes de ir a lo político, vamos a ver si esto tiene algún sentido desde el punto de vista jurídico. Vicente Cabedo, buenas noches. Muy buenas noches. Vicente Cabedo es director de la Cátedra de Infancia y Adolescencia de la Universidad Politécnica de Valencia. Por ir a lo básico, ¿es posible esquivar la ley del menor, esquivar la ley de extranjería, como dice Feijóo, y devolver a estas centenares de personas, de niños y adolescentes que llegaron a España, a Marruecos? Pues la respuesta es clara y contundente y es que no, simplemente, ya que hace mención a la Ley Orgánica de Protección del Menor, Feijóo, pues su propio artículo 1 es meridiano. Ese artículo nos dice que su norma es de aplicación a los menores de 18 años que se encuentren en territorio español. No hace referencia alguna a la situación de estos niños, niñas y adolescentes, sean españoles, sean extranjeros, sean regulares o irregulares. Esta ley efectivamente reconoce una serie de derechos a la que les corresponde efectivamente, más allá de su nacionalidad y de su situación regular o irregular, también, por supuesto, a estos adolescentes que están ahora en Ceuta. ¿Qué hay de cierto, entonces, en que el nuevo Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea sí que permite el retorno inmediato de menores, de solicitantes de asilo? ¿Tiene alguna base? Lo que hay que tener en cuenta es que se ha de aplicar siempre las normas a nivel internacional o a nivel europeo. Efectivamente son más amplias para que efectivamente puedan servir a todos los estados en un tratado o, en este caso, en el seno de la propia Unión Europea. Y luego cada estado efectivamente puede establecer, incluso ser más garantista de lo que se prevé pues en un tratado o en la normativa efectivamente comunitaria.
En nuestro caso, afortunadamente, aunque ha costado tiempo y años, al final tenemos una legislación, la ley de extranjería, la ley de Derecho, Libertad y de Integración de los extranjeros y el propio reglamento, en que hay unas garantías, efectivamente, que sí que es posible, por supuesto, ese retorno, que no de expulsión ni mucho menos, pero el retorno, si vamos, por ejemplo, a la legislación de extranjería, en su artículo 35.5, pues efectivamente habla de cómo ha de ser ese retorno. Primero, la reagrupación familiar. O sea, ese niño, niña o adolescente, pues efectivamente, y además es bueno y que debe crecer y desarrollarse en el seno de su familia, ¿de acuerdo? Y la otra posibilidad que se prevé, lo leo textual, dice: la puesta a disposición del menor ante los servicios de protección, en este caso serían de Marruecos, pero puntualiza bien en la norma diciendo si se dieran las condiciones adecuadas para su tutela por parte de los mismos. O sea que habría que valorar efectivamente si esa puesta a disposición de los servicios de Marruecos son garantísticos, pensando siempre en el interés superior de ese niño, niña o adolescente. Y otra cuestión es que lo determina un juez, ¿no, profesor? Es decir, no es política la valoración, debe ser judicial de SIS también. Al principio es un procedimiento administrativo, es decir, se puede incoar efectivamente un procedimiento que está previsto en el reglamento de extranjería, el artículo 167 en adelante, lo regula y es garantístico, es decir, pero tiene que ser un procedimiento por cada uno de esos adolescentes, ¿de acuerdo? Y en ese procedimiento tiene derecho también a ser ¿ha escuchado? Ese adolescente, en el caso de ser mayor de 16 años, en otro caso se le nombraría incluso un defensor judicial. Y en última instancia cabría también si estará en contra la vía jurisdiccional. Es decir, es un procedimiento en que si delegación del gobierno considera efectivamente que debe retornar o bien a su familia en su país de origen o bien a esos servicios de su propio país, pues efectivamente debería darse con todas las garantías ese procedimiento y debe incoarse. Esto no debe ser fácil ni rápido. Entiendo que pueden pasar semanas, meses. Claro. Te tiene que. Bueno, en principio, en la incoación hay unos plazos que son relativamente cortos, aunque nunca se acaban de cumplir, pero podrían ser, pues efectivamente, 2-3 meses para resolver ese procedimiento. Porque, claro, la cuestión es que los pasos que hay que seguir, que se prevén, todos están reglamentados. Primero hay que saber efectivamente si estamos en presencia de un menor de edad, que en muchas ocasiones también es cierto que lo que hacen es decir que son menores de edad y realmente habrá que hacer la determinación con pruebas sociométricas correspondientes por fiscalía, porque a lo mejor estamos hablando de personas adultas. Y entonces es otra cuestión. Si estamos en presencia efectivamente de un menor de edad, primero se le ha de dar todas las atenciones correspondientes como tal. Y se habrá de pedir informes a las embajadas, a las autoridades marroquíes, para que informen efectivamente de esos familiares posibles de ese adolescente o de qué medios y recursos disponen para poder atenderle con garantías. No, estamos hablando de personas y estamos hablando de menores de edad. No podemos decir nada, que devolverlos a Marruecos. Y en Marruecos no podemos deshacernos ni mucho menos como si fuera. No son personas y son menores de edad, lógicamente. Esto es lo más importante que no hay que olvidar nunca cuando abrimos estos debates. Vicente Cabedo, director de Cátedra de Infancia y Adolescencia de la Universitat Politécnica de Valencia, gracias por estar esta noche en Hora 25 aclarando todo esto. A vosotros. Muy buenas noches. Ya veis que nos queda poco tiempo para el análisis, pero seguro que los oyentes quieren una valoración más política. Carlos, empiezo contigo. De esta propuesta de Feijóo, que nos acaba de decir el profesor, no es fácil de llevar a la práctica, no es inmediata, y en estos 2-3 meses que puedan pasar hasta que se resuelvan, en el mejor de los casos, algo hay que hacer con estos chavales y con estas menores en particular. Pues efectivamente solo se puede hacer el análisis desde el punto de vista político, porque Feijóo sabe, sobre todo Vivas, el presidente de Ceuta, que es el que más trata con este asunto, sabe perfectamente que lo que están diciendo no se puede hacer. Yo solo voy a leer un titular de septiembre de 2025 del País. Condenadas la exdelegada del gobierno y la exvicepresidenta de Ceuta por la devolución exprés de menores marroquíes en 2021. O sea, tanto sabe el PP que esto no se puede hacer, que la vicepresidenta de Vivas
Mas y la delegada del gobierno anterior del gobierno de Sánchez, las dos fueron inhabilitadas 9 años, poca broma, personas que no pueden dedicarse nunca más a la política, pero 9 años es inhabilitación casi total, no pueden dedicarse por haber intentado hacer esto que dice Feijóo que es lo que hay que hacer, que fue exactamente igual. Entraron 15.000 personas, ahora ha sido 80.000, si Feijóo lo llama invasión, lo anterior también fue una invasión. Entraron de esta forma, intentaron echar a los menores de manera precipitada, alguien denuncia, porque estos menores tienen defensores, tienen ONGs que se dedican a defender sus derechos, a los tribunales y lo ganan. Y lo ganan sistemáticamente los tribunales. No nos olvidemos que todo este fenómeno empezó por una manipulación de una sentencia del Supremo que decía que no se podían devolver en caliente a la gente que viene por el agua. Que esto está muy regulado, que los tribunales españoles están sistemáticamente diciendo que eso que no es una cuestión de que lo diga Feijóo, lo diga Sánchez o lo diga la ministra, que lo dicen los jueces y que condenan a gente, no es una cosa en el aire, que hay 2 personas inhabilitadas 9 años. Entonces es evidente que es una operación política, que Feijóo hace discurso político para tapar a Vox, para ocupar el espacio de Vox y está dispuesto a decir cualquier barbaridad. Pero todo el mundo sabe que si Feijóo estuviera gobernando ahora mismo, su ministro le diría, oiga, esto no se puede hacer y obviamente no lo voy a hacer porque me inhabilitan, porque es prevaricación, que es por lo que le condenaron a estas 2 señoras. ¿Lo ves igual, Raquel? Bueno, yo creo que desde 2021 a lo que ha pasado ahora en Ceuta ha habido un cambio importantísimo en las cantidades, ¿no? La cantidad es relevante porque gestionar 80.000 personas que entran en un día, que son la misma cantidad de población que tiene Ceuta, es un reto fenomenal y muy difícil y que además creo que no se ha hecho con la contundencia inicial que hubiera evitado ver algunas imágenes y enredar un tema, el de la migración y racismo, que está creciendo también, y creo que Ceuta 2026 será recordado como un hito que cristalizó lo que ya en España estamos viviendo, ¿no? Es una asunción o normalización de ciertos lenguajes como la palabra invasión, ¿no? Invasión es lo que hizo Rusia con Ucrania. Estos son 80.000 personas que fueron lanzados con bulos y desinformaciones a arriesgar su vida para llegar a quedar varados y desasistidos y con un futuro muy incierto. Pero evidentemente el Partido Popular hoy, el de 2026 y también el presidente de la comunidad autónoma no es el mismo que el 2021, porque ahora hay una población española más dispuesta a abrazar seguramente ideas xenófobas o la idea de que se vayan de aquí. Y tanto Vivas como Feijóo, con esta declaración que ha hecho, realmente cogen ese testigo y lo que están diciendo es algo que es imposible de cumplir, pero que encaja, creo, con cierta sensación o ciertas ideas que han avanzado entre los españoles, que es que se vayan todos. Las imágenes que estamos viendo estos días tampoco ayudan y en eso creo que el gobierno ha estado lento y poco reactivo para asumir lo que es efectivamente una catástrofe humanitaria que deja a Ceuta 20 días después con personas deambulando, con personas que tienen necesidades básicas sin cubrir, sanitarias, alimentarias, de todo tipo, ¿no? Pero efectivamente Feijóo sabe, como decía Carlos, que eso no se puede hacer. Lo que pasa es que él, como no lo tiene que gestionar con hacer declaraciones, digamos, no tiene más responsabilidad, ¿no? Y creo que está intentando entroncar con esa población, ese votante de Vox y ya también igual del Partido Popular, que simplemente quiere cerrar los ojos a este fenómeno migratorio que no va a parar mientras que en los países de origen las condiciones de vida sigan siendo nefastas. Pues es así, el debate va a seguir en nuestro país, lo seguiremos analizando, pero será la vuelta. Hora 25. Pablo Tallón. Y nos va a quedar muy poco tiempo para comentarlo, pero sí que quería abordar estas novedades sobre Isabel Díaz Ayuso, porque ya tiene nuevo hogar, lo ha avanzado el diario El País. La presidenta madrileña ha dejado el piso que compartía con González Amador, se ha mudado a una urbanización de una zona acomodada de la capital. Y algunos dirán, bueno, ¿y dónde está la noticia? Bueno, la noticia es que no sabemos todavía para qué compró la comunidad aquel ático de más de 6 millones, que era para oficina, aunque no se podía usar para oficina, y la oposición ha hilado por los 2 puntos, y lo que dice Carlos es, ya no hay ninguna duda, Ayuso quería ese ático para vivir. ¿Tú crees que esto también lo demuestra? Hombre, yo creo que hay que unir los puntos, no es muy difícil, pero ya estaba
clarísimo hasta hace... No nos han dado ninguna explicación razonable, las hemos pedido por activa y por pasiva. Nos faltan por conocer documentos que siguen guardando el secreto de todo el expediente, pero en fin, tenemos ojos en la cara, somos periodistas, estamos acostumbrados a analizar situaciones. Es evidente que era un piso para vivir, porque todo cuadra, vendieron el anterior, se ha ido de alquiler a uno nuevo, es evidente que estaba buscando casa. Casualmente el piso que buscaron era enfrente de su madre, en fin, es muy grande como para que eso sea casual. Es evidente que era un piso para ella, para vivir, y ha salido la operación un fiasco político terrible. No son capaces de reconocer qué es eso, aunque entre líneas a veces incluso lo dicen, lo vienen a decir, pero es evidente que estaban comprándole un piso a la presidenta para que viviera la presidenta. Y es un escándalo, porque eso no se puede hacer de la manera que lo han hecho. ¿Lo ves igual, Raquel? ¿Igual de claro que Carlos? Yo creo que eso lo acabaremos sabiendo, porque aunque la Comunidad de Madrid, y esto es muy grave también, está utilizando el poder institucional que tiene para bloquear sistemáticamente cualquier información a la que tienen derecho los ciudadanos, no somos los periodistas que somos los intermediarios, sino que los ciudadanos tienen que saber, que poder saber que 6 millones de impuestos se han invertido en algo y para qué se ha invertido ese algo, y eso se acabará sabiendo. Pero la línea de puntos que decía Carlos es que ella vivía en un ático, en enero de este año estaba buscando un piso, que lo publicamos en el diario.es, en Chamberí, para ella, para comprarlo. En abril, o sea, unos meses después, se hace la compra de este ático de 6 millones y 2 o 3 meses después, finalmente ella tiene que irse de alquiler, puesto que se ha quedado sin la casa que está a la venta, ¿no? El ático en el que vivía con González Amador. Evidentemente, la presidenta de la Comunidad de Madrid estaba necesitada de una vivienda, y en medio de esa necesidad, casualmente, el gobierno que ella preside autoriza la compra de un ático que nadie ha sabido explicar por qué los ciudadanos madrileños necesitaban invertir ahí si no era ni siquiera una vivienda apta para ser ni vivienda oficial ni tampoco un lugar de reuniones institucional como nos quisieron vender. Evidentemente, a falta de explicaciones que sean más lógicas, la única lógica que hay ahora es esa. Pues veremos si llegan. De momento efectivamente están lejos. Ha sido un análisis corto, pero qué intenso. Qué maravilla de análisis. Carlos Cue, Raquel Ejerique, os agradezco mucho a los dos este análisis de urgencia. Saludos. Cuidaos muchísimo. Hasta pronto. Llega el larguero con Álvaro Benito. No se vayan, mañana hora 25 en formato original. Que pasen feliz noche. Y eso, a descansar y mucha radio. Hora 25, con Pablo Tallón. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.